pero cuando uno le muestra que su chico está haciendo cohetes, si un padre se opone a eso, también hay que verificar cuáles son sus ideales de la capacidad de su hijo y de lo que quiere para su educación. Obviamente el cambio siempre genera, en la mayoría de los casos genera rechazo y las formas que están bien establecidas generan miedo. Bueno, pero entonces después cuando intente ir a trabajar mi chico solo va a saber hacer cohetes. Entonces en ese caso también, incluso volviendo a la otra pregunta de cómo se pone un makerspace en la escuela, lo primero que podemos hacer es incluir en el proceso a todos, no caer con esta idea de intervención. Ok, a partir de ahora la escuela nos pertenece y vamos a tener talleres donde los chicos hacen bufandas, sino que podemos ser permeables a cuáles son los intereses de esa comunidad en particular, de esa escuela en particular, pensando en el barrio en particular en donde está esa escuela, y qué pasa con esos padres, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos y pasiones y motivaciones. En ese sentido, en realidad creo que depende mucho del caso. Debemos ver, no enfocarnos en el asunto de la educación tradicional, sino, bueno, ¿por qué la educación tradicional? Porque tiene ciertos valores. Bueno, trabajemos en eso, trabajemos en cómo conservar lo mejor de los dos mundos. Generalmente pasa como la discusión entre el papel y las pantallas. No tenemos por qué elegir entre una cosa o la otra. Vamos a hacer un invento nuevo. Yo traje, por ejemplo, el Makerspace, pero vamos a inventar un espacio nuevo que tome lo mejor de cada mundo. Somos libres de eso. Quería decir dos cosas. Bueno, yo he sido un hacker desde que tengo uso de razón, y eso estuvo a punto de producir por lo menos 3 incendios en mi casa, ¿cierto? Puedo entender que algunos padres tengan temor de los cohetes. Por otro lado, también hay esa cuestión de idealizar la tecnología. Yo leí una cosa muy simpática hace poco. Ustedes han visto esos aceleradores que hay a cada costado del transbordador espacial, ¿no es cierto? Que le da el empuje. Tienen un diámetro de 1,5 metros, más o menos. Y la pregunta es por qué. Y uno podría pensar que por alguna razón muy sofisticada, pero es porque esto se produce en Utah. Para llegar a Cabo Cañaveral tiene que ir por tren y hay un túnel que tiene un poquito más de 1,5 metros. ¿Por qué el túnel tiene un poquito más de 1,5 metros? Porque el entrerriel, el estándar de entrerriel en los Estados Unidos es 1,5 metros. ¿Por qué es 1,5 metros? Porque ese era el ancho entre dos ruedas, ¿no es cierto?, de las carretas en Inglaterra. ¿Y por qué ese era el ancho? Porque ese era el ancho de los surcos en las principales carreteras, en los caminos en Europa. ¿Y por qué era eso? Porque sencillamente todos eran caminos romanos y tenían que poder tener un carro de guerra que tenía ese ancho. ¿Y por qué era ese ancho que tenía el carro de guerra? Porque tenía que poder acomodar las ancas de 2 caballos, con lo cual el transbordador espacial, que es uno de nuestros logros tecnológicos más grandes, está directamente ligado al culo de los caballos. Bueno, hemos llegado al fin. Muchísimas gracias a Roberto y a Valentín por sus ponencias. De hecho, van a ser colgadas en el portal de Educarred de aquí a 2 semanas, para quien quiera acceder a ello. El portal de Educarred está en el portal de Fundación Telefónica. Y pues nada, hasta la próxima conferencia de mayéutica, que será el 28 de octubre. Muchísimas gracias a los que están aquí con nosotros esta noche y también a quienes nos han seguido vía streaming. Hasta pronto.